Entonces, nos reúne en este momento la guía número 6, que corresponde al capítulo 8 de Adopta los métodos bíblicos. Repasando muy rápido lo anterior, el corazón de nuestros hijos es lo que le importa a Dios, debe ser el centro del pastoreo y de nuestra tarea como padres. Y llegamos a ver cómo los hijos nuestros, los niños, no solamente van a ser el producto de las experiencias externas, ¿cierto?, sino de la reacción a esa experiencia que está en función de su orientación hacia Dios. Todos somos adoradores, y dependiendo los ídolos o dependiendo nuestra dependencia de Dios, cualquier experiencia positiva o negativa en los hijos va a dar como resultado lo que ellos llegan a hacer. Bueno, por eso va a ser tan importante mirar al corazón, y nuestra principal tarea pues va a ser autoridad, la autoridad delegada a Dios, no solamente porque los niños requieren de esa autoridad por su inmadurez, sino también porque es un mandato de Dios. Él nos ha llevado por varias muestras de cómo comúnmente estamos criando a nuestros hijos. Nos sucede tanto en hogares cristianos como no cristianos, cuando en los hogares cristianos nos pasa más esto que estamos viendo en esta filmina, ¿no? Estamos muy pendientes del comportamiento por lo que sale a flote. Pensamos de pronto que la oración de fe pueda ser como la meta, sin llegar a entender que realmente la conversión es una obra de Dios por el Espíritu Santo, y nosotros somos instrumentos del Señor para enseñarles de Él y para enseñarles el Evangelio. O a veces caemos en rutinas familiares como el devocional, que sí son buenos los devocionales, pero no aquel rutinario y que realmente esté sustituyendo una vida espiritual verdadera. Nos ha insistido mucho el autor en capítulos pasados que la crianza exitosa no es llenar la vida de nuestros hijos con actividades y posesiones, sino que todo lo contrario, la crianza exitosa es enseñar a nuestros hijos a vivir para la gloria de Él y para gozarnos de Él para siempre. Entonces la vida de valor va a consistir en conocerlo y servir al Dios vivo. Ya repasábamos que la gloria de Dios era la manifestación visible de los atributos de Dios. Entonces, todo lo que yo haga en mi trabajo, en mi vecindario, como ciudadana, como padre, el objetivo de la vida de nuestros hijos es que ellos lleguen a glorificar a Dios, es decir, lleguen a manifestar los atributos del Señor. Y en el pasado, en la sesión pasada vimos que no solamente el corazón es lo que está en la base del comportamiento y la conducta, sino que a su vez toda presión externa y toda actividad que llevemos para provocar un cambio en la conducta va a tener un impacto en el corazón. Entonces, de cualquier manera, vamos a estar pastoreando el corazón de nuestros hijos, así lo hagamos correcta o incorrectamente, siempre eso va a tener una incidencia. Pasábamos en esa ocasión, la vez pasada, en ver métodos no bíblicos. No salí tan mal, la psicología popular me está enseñando cómo modifico la conducta, cómo apelo al emocionalismo, y habían muchísimos ejemplos cuando queremos hacer sentir los hijos mal inconscientemente, cuando les decimos cosas como mira cómo me estás haciendo sentir, todo lo que yo he hecho por ti. Eso sería, por ejemplo, una ilustración de esto. Cuando yo avergüenzo al niño y le digo, es que pareces un niño de 5 años, estoy utilizando el hecho de que él se sienta mal como herramienta para poder modificar su conducta. O el castigo, eso lo vamos a ver más adelante, la vara, no quiere decir que las consecuencias y la disciplina no vaya a haber, pero es cuando utilizamos el castigo y la corrección, pero centrada en la experiencia negativa del castigo solamente por hacerlo sentir mal. Entonces, una vez terminamos ese capítulo 7 de todos los métodos no bíblicos, de ahí en adelante el autor nos va a decir, bueno, ahora nos vamos a enfocar en los métodos que sí son bíblicos. Y por eso a esto viene la guía número 6, que cubre el capítulo número 8 sobre los métodos bíblicos, y vamos a iniciar con la comunicación. Y ahí la idea central va a ser que la buena comunicación no es solamente la habilidad de explicar e instruir, y no solamente lo que yo comunico, sino la habilidad de comprender a la otra persona
y ayudarle a expresar el mundo interno de sus pensamientos e ideas. Entonces, la buena comunicación no es solo cómo yo me hago entender al hijo, sino cómo en esa interacción con mi hijo le ayuda a él a entenderse a sí mismo. Entonces, nos dice el autor, necesitas saber cómo comunicarte con tus hijos en maneras que les haga más fácil el poder expresarse. No es solamente que ellos puedan entender qué les está pasando, sino que les ayudemos a expresar eso. Y fíjense que una de las tareas que nos decía la autora, a mí me impresionó mucho el capítulo, son las cosas, son las habilidades que debemos desarrollar en ellos. No sé en qué página estaba, de pronto que ustedes me ayuden. Decían que les tenemos que enseñar a primero aprender a ayudar a su hijo a expresarse, a poder verbalizar lo que le está pasando. Ayudar, segundo, aprender a facilitar la conversación, ¿cierto? Y tercero, saber cómo comprender las conductas y las palabras, ¿sí? Esas habilidades del hijo de poderse entender a sí mismo, de poder expresar lo que le pasa. Ese es el centro de la comunicación, más que simplemente yo sea muy gráfico en poderle explicar a él las cosas y en simplemente decirle la instrucción. Acuérdense que la corrección es decirle al hijo lo que está mal, ¿cierto? Cuando dice que la Biblia es útil para corregir, para instruir en justicia, entonces la corrección es tal cosa está mal, ¿cierto? No robe más. Si no, la instrucción es qué es lo que yo debo hacer. Si no, trabaje y sea generoso, es lo que le está diciendo al ladrón en la palabra. Entonces la corrección es cuando yo le digo que no, la instrucción es cuando yo le digo este es el camino incorrecto, pero este es el camino correcto. Y aún así está corta la comunicación, porque la manera también de instruir al hijo y de que llegue a los caminos correctos a través del evangelio va a requerir una comunicación, una interacción en la que él es partícipe y él es activo, porque yo no soy la que logro, como mamá o como papá, no soy el que voy a lograr la conversión del hijo, ¿sí? En la medida en que él logre entenderse el hijo, de qué le está pasando y cuál es el pecado que está en su corazón, y de que como consecuencia pueda llegar a entender que él no puede hacer nada para quitar ese pecado, que la paga del pecado es la muerte, ¿cierto? Que él ya nació condenado, y que la única manera de ser perdonados a través de la gracia y la misericordia, para que Dios nos conceda arrepentimiento, nos conceda confiar en Cristo y por esa vía seamos perdonados y seamos transformados, es que yo personalmente como hija, como niño, tenga la habilidad de entender que estoy así. Y si mis padres solamente, claro, decirle al hijo la ley, decirle lo que está mal y el camino correcto es importante por el tema de la conciencia y enseñar qué es lo bueno y lo malo, pero tenemos que dar un paso más allá y por eso va a ser tan importante el tema de la comunicación. No sé, Paola, si ya estás ahí o todavía no. Sí, sí, señora, aquí estoy. Listo, Paola. A mí me gustaría, antes de que empecemos el capítulo, y pues la guía y todo, no sé si tú, Paola, o alguien, libremente, porque siempre seguimos como la guía nos cuente cómo le pareció el capítulo, si le gustó, si no le gustó, algo que le haya impactado mucho, algo que de pronto yo lo leí hace años y siento, la verdad, me ha dado tristezas porque cuando yo lo leí por primera vez, yo no sé, Paola, si tú lo has leído antes, yo realmente estaba muy inmadura en la fe. Sí, yo todavía no comprendí algunas cosas y no le saqué todo ese jugo. Ahora que lo vuelvo a leer, lo entiendo mucho más y realmente pues ha sido maravilloso, ¿sí? Realmente ha sido grande. Quería pues, no sé, alguien de pronto todavía no quiere participar, algo que me llamó la atención más con el podcast, es que como aquí él empieza a hablar de método, ¿cierto? Empieza a hablar de método. Lo de los esposos del podcast, Susi y su esposo Mateo, previenen un poquito de la palabra método. Entonces dice, está bien, las maneras importan, pero no se quede como con los bestsellers, ¿no? Que le dicen a uno, crianza en 3 pasos, el método definitivo. Entonces, en la sociedad moderna, que además es la sociedad cada vez de la rapidez, estamos dependiendo del método, ¿no? ¿Cuál es el método? Y más que método, ellos nos hablan de que esto es un discipulado realmente, ¿sí?
Y él dice Mateo que él siempre dividía como que una cosa es la disciplina y la corrección y otra cosa es la instrucción, pero él se vino a dar cuenta con el tiempo que la instrucción, el discipulado encierra todo, encierra tanto la instrucción, la comunicación, la disciplina. Uno no puede decir que como que la disciplina está por fuera, y esto no es un método en sí mismo, sino es el discipulado. Estamos llamados pues a discipular y somos partícipes, me encantó eso, de la obra santificadora en nuestro hogar. La santificación en nosotros mismos, porque somos los primeros llamados a ser confrontados por nuestro pecado y a ayudarles a nuestros hijos a entender el Evangelio, y pues para nuestros hijos que son conversos por la gracia de Dios que les concede arrepentimiento y salvación, poder tener ese camino de santificación de la mano de nosotros, que eso es maravilloso. Entonces, no sé si alguien de pronto en algún momento, tú me avisas, Paola, porque yo no veo manitos, no veo claro que sí. mensajes, tú me vas avisando. Entonces, ahora sí voy a pasar ya como voy a pasar a la guía. La guía inicia por una primera parte que es profundizando en la palabra. Bueno, ahorita les voy a mostrar algo que me gustó, me pareció muy bonito. Nos dice que en esta porción de estudio bíblico se te presentarán 2 pasajes bíblicos. Las preguntas acerca de estos pasajes se diseñaron para guiar tu forma de pensar a una dimensión de comunicación que se enfoca en entender y comprender. Miren, tan bonito eso, ¿no? Uno siempre que le dicen la palabra comunicación, uno siempre está pensando, es hablar, es decir algo. Aquí se está diciendo enfocar en entender y comprender a los otros, más que simplemente expresar tus propios pensamientos e ideas. El buen comunicador, en este sentido, no es solo el que sabe hablar, sino el que se enfoca en entender y comprender los otros a partir de, obviamente, de una interacción. Entonces, el autor nos ofrece un primer pasaje, Proverbios 18:2, que dice: el necio no toma placer en el entendimiento, sino solo en exponer lo que tiene en su corazón. Sí, el necio no está contento pues en entender, sino él quiere decir y hablar y él está primero. Entonces hay 2 preguntas ahí. Primero, ¿de qué se trata la comunicación para este hombre que se llama necio? Ahí mismo lo está diciendo, para él la comunicación simplemente es expresar lo que él está pensando. Acuérdense que lo que hay en mi corazón son 3 cosas, no es solamente emoción. En mi corazón está el pensamiento, mi parte cognitiva, está mi parte emocional, o sea, lo que son las sensaciones, la emoción, y está la parte volitiva, que es la voluntad. Entonces, un necio quiere simplemente dar a conocer lo que está pensando, su emoción y sus decisiones. No está presto a escuchar. Y segundo, ¿cómo es hablar con alguien que se deleita en entenderte? ¿Qué actividades emprendería en una conversación la persona que se deleita en comprender? Describe una conversación con una persona que se deleita en entenderte. Una persona, bueno, lo voy a pues adelantar. Una persona que se deleita en entendernos, una persona que nos presta atención, que nos mira a la cara, que realmente está poniéndonos atención, ¿cierto? Que nos retroalimenta cuando hablamos, y que nos hace sentir que realmente le interesa lo que estamos hablando. Básicamente es eso. Hoy en día eso se ha vuelto más difícil porque como estamos pegados a los celulares, entonces ahora yo todavía viví, yo creo que muchos de acá, cuando no existían los celulares y existía solo el teléfono fijo, y eso, yo viví en un hogar humilde en Bogotá, crecí en un hogar humilde, y en mi casa pues ni siquiera el teléfono fijo llegó rápido. Mis amigas del colegio ya tenían teléfono fijo desde la ruedita, pero yo todavía no, pero uno vivía y la televisión empezaba a las 4 con Plaza Sésamo, y todavía pues mi casa tenía televisión a blanco y negro, me acuerdo. Entonces realmente uno tenía la oportunidad de estar más centrado. No quiere decir que ahora no vamos a estar centrados, y la excusa con el Señor cuando vayamos a juicio sea decirle que es que tenemos mucha tecnología, no. Pero hoy cuesta mucho más que una persona se centre. Entonces está mirando el mensaje, va a empezar la serie, el MasterChef, el no sé qué, ¿cierto? Y estamos muy distraídos y estamos como de afán, como que además nos da mal genio, como se ha vuelto una sociedad
centrada en un hedonismo mundano, no el hedonismo cristiano del que habla Piper, que es maravilloso, sino ese hedonismo mundano, y realmente es difícil a veces encontrar a alguien que se deleite en comprendernos sin entendernos. Es un regalo de Dios, definitivamente. Y en Proverbios 18:2, el necio no toma placer en el entendimiento, es la misma, sino solo en exponer lo que tiene en su corazón. La tercera es cómo es hablar con alguien que solo se interesa en expresar sus propias ideas. Describe una conversación en la cual te están corrigiendo, regañando, pero no se interesan en su razonamiento, pensamiento. Pues eso es pues defrauda mucho, realmente es muy triste. Y una persona que solo está pues votando sus ideas, está siendo muy egoísta, no quiere escuchar, no quiere entender razonamiento, no quiere entender pensamientos. Si alguien en algún momento quiere participar, me avisas, Paola, o si tú quieres complementar. Entonces esto es todo lo contrario a lo que estaba yo hablando antes, ¿sí? Y más le pasa a nuestros hijos a veces. De pronto ellos quieren hablar algo, quieren razonar con nosotros y nosotros confundimos la autoridad, ¿cierto?, con no dejar hablar a los hijos, porque entendemos mal la autoridad y entendemos que entonces el hijo no puede hablar porque estamos muy enojados y simplemente estamos viviendo muchas veces, como decía el autor, nos estamos desahogando en nuestras frustraciones, ¿sí? Y pensamos que estamos aplicando bíblicamente la disciplina y resulta que no, nos estamos desahogando, estamos como el necio que solamente quiere expresar sus emociones, su pasión, su pensamiento, y no estamos escuchando a nuestros hijos. Bueno, y acuérdense lo que nos decía el autor, no solamente es ponernos por encima de nuestros hijos por ser la autoridad legal, sino es ponernos al lado de ellos porque también somos pecadores, que estamos criando unos pecadores. Bueno, no sé si ya ahí sigo adelante con el otro pasaje bíblico, Proverbios 18:2. Que es el mismo, el necio no toma placer, no está contento en entender, sino solo en exponer lo que tiene en su corazón. Y aquí me parece muy bonita esta parte. El autor nos dice, ¿por qué se le llama necio a la persona cuyo enfoque de conversación es manifestar su propia opinión en lugar de deleitarse en comprender? ¿Cuántas veces has sido un necio en conversaciones? Estuve mirando en los diccionarios. Necio generalmente se contrapone a sabio, generalmente, en el Antiguo Testamento. Entonces, el necio es el ignorante, el que no sabe, el que no conoce a Dios, ¿sí? El que se niega a conocer a Dios. Entonces, claro, una persona que está enfocada solamente en conversar y en dar su opinión es una persona que está cerrada a entender y a conocer. Fíjense tan importante eso, el necio. Dice, cuando se dice una persona que es necia, casi siempre quiere indicar su falta de sabiduría, ¿sí? Y siempre en la Biblia, aunque a veces necio también tiene que ver con una persona que está en pecado, generalmente en el Antiguo Testamento necio es el falto de sabiduría, se contrapone a sabiduría siempre en Proverbios, ¿sí? Entonces el que anda entre sabios, sabio se vuelve. Sí, por el contrario, el que anda entre necios se vuelve necio. Eso lo dice Proverbios por todas partes. Siempre está anteponiendo necedad con sabiduría. Entonces, ¿por qué se le llama necio a una persona que se enfoca solamente en conocer su opinión? En lugar de deleitarse en comprender por eso. Como él está cerrado a comprender, solo quiere votar lo suyo, pues está cerrado al conocimiento de Dios. Y no quiere entender, solamente quiere manifestar lo que piensa, lo que siente y lo que decide, y tampoco va a estar dispuesto a escuchar a las demás personas, porque el Señor también usa a las otras personas para pastorearlos, ¿sí? Entonces va a ser básicamente con eso, y hay muchas páginas, hay unas muy buenas, bueno, no todas las páginas, encontré una que yo a veces uso, acá la ahí lo están viendo en mi pantalla. A veces estoy como de acuerdo en la mayoría, a veces no y a veces sí, pero esta me gustó mucho. En God Questions, cómo describe la Biblia un necio. Dice que tiene mucho que decir acerca de los tontos. Hoy en día la palabra necio significa tonto, insensato, la definición bíblica, alguien que desprecia la palabra de Dios, ¿sí?
Eso es importante. Más adelante, que me pareció bueno, aunque como les digo, hay muy buenas páginas que hablan de esto. Hay varias características del necio sacado del libro de Proverbios. El necio odia el conocimiento. Fíjense que es contrario al sabio. No se complace en el entendimiento. Rechaza la disciplina de los padres, obviamente. Va a rechazar la instrucción. Y ahí no voy a seguir en todo eso. Pero para el necio no hay Dios, ni anda en los preceptos de Dios porque no ha querido comprender. Sigue en su ignorancia. ¿Sí? Y acá está el que yo les había dicho. Está en Proverbios 13:20, el que con sabios anda, sabio se vuelve, y como contraposición, el que con necios se junta, saldrá mal parado. Entonces, fíjense que necio siempre es como el antónimo perfecto de la sabiduría, ¿sí? Entendiendo que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y Proverbios también nos dice que inteligencia es conocer al Señor, y la sabiduría ya es obrar con base en lo que conocemos del Señor. Bueno, entonces, si alguien quiere proponer algo, me dices, Paola, pero básicamente se le llama necio a estas personas, pues porque no son la contraposición de la sabiduría, son ignorantes, no quieren escuchar, quieren quedarse en su error, que quieren quedarse en su propia, entendimiento. Y fíjense que ahí casi que es un regaño para nosotros los papás, ¿cierto? Porque está diciendo usted a veces se la retajila a sus hijos, es el sermón de pronto, malentendido, y no estamos escuchando a los hijos. Entonces creo que alguien levantó la mano, Pablo. Sí, Jessica Ríos. Uh-huh. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo quiero preguntar algo porque normalmente podemos decir que nosotras las mujeres somos muy emocionales, ¿no? Entonces, a veces nos salen letreros por todo lado, ¿sí? Sin hablar muchas veces si queremos decir las cosas ya. Entonces, ¿qué pasa cuando queremos expresar algo? Porque muchas veces le estamos corrigiendo a nuestros hijos, pero nosotros mismos, hasta con otras personas delante de ellos, queremos expresarle lo que está haciendo mal, que a veces son injustos, y nuestros hijos nos preguntan, pero ¿por qué es? Y no le dices nada. Entonces a veces pecamos cuando queremos decir algo y pasamos muchas veces porque que no somos sabios sin ser groseros ni sin nada. Entonces yo digo, ¿en qué momento podemos decir las cosas sin ninguna intención? Pero aunque el corazón de la otra persona no esté preparado para recibirlo. De acuerdo, bueno, en la palabra hay toda una manera, ¿no? Cuando un hermano ha pecado contra nosotros o una persona ha pecado contra nosotros, pues vamos en privado, ¿cierto? Lo confrontamos. Claro, la persona tiene la posibilidad, pues, de explicar, de mirar, de ponerse de acuerdo con nosotros. Si la persona reconoce su pecado, nos dice la palabra que hemos ganado al hermano, y en ese caso, si esa parte no funciona y no nos quiere escuchar, por eso llamamos a dos testigos. Y en parte llamar a los dos testigos tiene que ver con, de alguna manera, verificar si eso es lo que ha hecho esa persona efectivamente fue un pecado. De pronto, bueno, voy a poner un caso extremo, sí, que justamente en mi iglesia, en el grupo de mujeres estuvimos hablando de eso, y es que de pronto una hermana no me saludó en la iglesia. Yo me sentí muy mal y la llamé, y pues ella no le pareció, realmente ya no me vio, y de pronto los otros dos testigos van a poder hacerme caer en cuenta que de pronto ahí no había falta, ¿no? Entonces, o pueda que sí, pueda que la hermana me haya ofendido, pero siempre hay maneras de manifestar. Lo que pasa es que a ver, sigo ahí, ¿cierto? Sí, señora, sí, ¿Cierto? señora. Creo que se me cerró, fue el de la... Estamos bien, estamos viendo Vale. diapositivas. Pero no me estoy viendo yo ahorita, ¿cierto? Bueno, quedó congelada la imagen. Se fue mi cámara, listo, listo. Estoy en eso, estoy
toca entonces desconectar la otra, quedó conectada la sesión todavía. Listo, ya. Sí, es que se me desconectó el celular. Entonces, sí hay maneras. Bueno, nosotros también veíamos en el libro de la adolescencia, la oportunidad de la adolescencia, que podemos tener un caudal de emociones en algún momento de rabia, de enfado, de decepción, pero tenemos que orar en ese momento. ¿Mm? Tenemos que orar y pues desde el corazón tratar de pensar, de buscar el discernimiento para poder hablar con sabiduría a las otras personas y poder tener una conversación pues que sea realmente un diálogo, ¿cierto? Como nos habla el autor y no un monólogo. Entonces creo que sí hay formas. No podemos hablar en ira, no podemos hablar cuando nuestras emociones pues están al borde. Tenemos que tomarnos el tiempo, orar y hacerlo como dice la palabra. Primero en privado, y si la cosa no se zanja por ahí, poder llamar a dos testigos. Entonces creo que esa es la manera. No sé si de pronto eso contesta la pregunta o se me quedó algo eh, por decir. ¿Mm? Sí, no También a recuerdo. veces caemos en quejarnos con los hijos, ¿no? A veces nos pasa eso que nos quejamos y parte del fruto del espíritu y de la paciencia es eh, poder llevar las cosas al Señor sin de pronto, claro, a veces es evidente que algo nos molesta, eso sí, así no nos quejemos, nos molesta y es normal que de pronto nuestra familia, nuestros hijos, nuestro esposo nos diga vaya y arregle lo que tiene con la persona. De hecho, para la cena del Señor, Paola, eso dice la palabra, ¿no? Usted vaya y arregle lo que tiene con su hermano antes de De venir dejar la aquí a la ofrenda. cena. Sí, pero ibas a decir algo, Paola. Bueno, de pronto sí habría que mirar de acuerdo al caso que nos pone ella, habría que mirar qué tipo de situación se da ahí. ¿Por qué? Porque muchas veces, a veces no nos gusta algo, nos hacen una ofensa y uno que puede decirle a los hijos, darle como el ejemplo, ¿no? Y es que es más sabio el que deja pasar la ofensa. Bueno, ¿por qué no le dije nada? ¿Por qué no le dijiste nada, mamá? Bueno, porque el Señor nos dice que es más sabio el que deja pasar la ofensa, ¿no? Entonces sí habría que entrar pues como dentro del contexto exacto para uno decir, bueno, en qué términos uno podría compartir o enseñarles el principio a los niños, ¿no? Claro, cada situación. De pronto hay cosas que no, de pronto hay que entrar a evaluar qué vale la pena confrontar y qué no, ¿no? Eso creo que es un discernimiento que le podemos pedir al Señor, definitivamente. Así es, gracias, Paola. Para terminar profundizando en la palabra, el autor nos proporciona este texto de Proverbios 18:13, el que responde antes de oír comete insensatez y deshonra. Eso a mí me movió porque a veces a mí me pasa es cuando entro en discusiones, a veces creo que perdemos el foco y a veces en discusiones de mi área de trabajo, de la teología misma. Yo no es que sea muy docta en eso, pero a veces tengo la posibilidad de hablar con alguien de un pedazo de la Biblia, de pronto alguien que es muy académico, ¿no? Porque no tengo como mucha esa oportunidad, pero entonces a veces como que la persona me está escribiendo en un chat y yo como que ni leo, ya quiero lanzar mi idea y creo que también a veces hablando, ni siquiera estamos escuchando a la otra persona y ya queremos hablar y votar y no nos importa. Y eso me confrontó a mí mucho. El que responde antes de oír comete insensatez y deshonra. Hay 3 preguntas ahí. La quinta parece tan obvio decir que no se debe contestar antes de escuchar. ¿Qué nos provocaría hacerlo? Como, yo creo que ahí sería el orgullo, pero ahorita lo voy a dejar abierto. Porque Salomón lo llama comunicación vergonzosa, el hecho de responder antes de oír, ¿cierto? Y ¿qué sientes cuando alguien te responde sin darte la oportunidad de expresarte completamente? Hay un comentarista que me gustó sobre la vergüenza que dice, es necesario informarse bien antes de dar una opinión personal. De otro modo, es grande la vergüenza cuando se llegan a saber todos los detalles. Entonces uno se apresuró y se le explica, no, es que lo que pasó fue tal cosa y uno, sí queda uno pues en deshonra porque pues fue uno muy necio realmente. En cada historia hay 2 lados, ¿sí? En cada disputa, en cada discusión. Nunca créase de todo, nunca créase del todo ni defiendas a nadie
antes haber oído a la otra parte, sin antes haber oído a la persona. Entonces podemos caer en vergüenza por eso, que dijimos y no sé qué, y nos apresuramos y resulta que era otra cosa, caemos en deshonra de nosotros mismos. No sé, Paola, si ahí quieres compartir algo en estas preguntas o si alguien quisiera aportar. Sí, de pronto en la séptima de que hablábamos ahorita en la otra sesión, definitivamente cómo se siente cuando alguien responde sin darle la oportunidad de expresarse completamente es incomprendido total. O sea, yo no he terminado de dar mi idea y a veces cuando se está tratando de solucionar un conflicto, ¿sí? Yo no he terminado de expresar lo que yo siento, lo que me hizo sentir esa situación, cómo me tocó esa tal situación y entonces ya todo el mundo empieza a juzgar o a dar su opinión de acuerdo a su propio contexto. Entonces definitivamente se siente uno incomprendido, ¿no? Y hablábamos en la sesión anterior les hablaba de un método que ahora encontré la palabra exacta y es la vara parlante, ¿no? Que se usa en los métodos, en la comunicación es que usted tiene la vara y usted va a manifestar lo que usted siente de acuerdo a lo que sucedió en un conflicto o en determinada situación. Y cuando usted ya sienta que ha hablado de tal manera que usted ya se sintió satisfecho y que usted expresó la última idea para que los demás lo comprendieran, suelte la vara parlante y déle la oportunidad al otro. Sí, es un método que se usa para uno realmente sentirse comprendido dentro de una comunicación, ¿no? Antes de que el otro empiece ya a hablar o a dar su opinión. Sí, bueno, esto realmente a mí me ha confrontado mucho porque yo tiendo la emoción en mi casa a veces a dar mi opinión sí, es como en medio también de una emoción y es un orgullo, ¿no? También de ganar como la discusión. Y creo que ahí el Señor nos confronta verdaderamente, ¿no? A poder ver al otro, a poder realmente amar, en el sentido del amor ágape, ¿no? De pensar en el bienestar de los demás sin condicionamiento y antes y pensar en los otros más que en mí. En ese momento yo me estoy poniendo por encima de los otros. Ya para pasar a la aplicación, nos dice el autor, como padre o madre piadoso, deseas profundizar más allá de asuntos superficiales en la corrección, disciplina y motivación de tus hijos. Tienes un deseo genuino de no solo reprenderles, sino también de comprenderles. ¿Qué parece estorbar esos deseos cuando estás en interacción con tus hijos, especialmente si han hecho algo que requiere corrección y dirección? Entonces esta pregunta fue muy bonita, creo que el autor aporta elementos para saber qué es lo que está obstaculizando, ¿cierto? Esa comunicación, esa interacción con nuestros hijos cuando ellos han hecho algo malo. Y el podcast creo que también, el podcast en ese, voy a dejar de compartir solo por un momento, el podcast en eso creo que da buenos elementos de saber qué es lo que pasa, ¿sí? Cuáles son esos obstáculos, cuáles son esas limitaciones, qué es lo que está pasando para que no se pueda dar esa comunicación y esa interacción con nuestros hijos.